En la boda de mi hija, el padrastro dio el brindis como si fuera su verdadero padre. Levantó la copa y dijo, he estado ahí en cada momento importante. No como otros que solo aparecen para la foto. Nadie me mencionó. Me fui sin decir nada. Una semana después, cancelé el pago del salón, y la deuda quedó a nombre de mi exesposa. Mi nombre es David, tengo 45 años, y nunca pensé que la boda de mi hija se convertiría en el día más humillante de mi vida. Pero aquí estamos. Todo empezó hace 8 años, cuando mi matrimonio con Sara terminó. No fue fácil, pero siempre mantuve mi prioridad clara, Emma, mi hija, que entonces tenía 16 años. Sara se casó con Mark hace 5 años, y aunque no me gustaba la idea, acepté que era parte de la nueva realidad. Lo que nunca acepté fue que Mark intentara reemplazarme. Emma cumplió 24 años el mes pasado y decidió casarse con James, un buen chico que conocí hace 2 años. Cuando me pidió que pagara la boda, no lo dudé ni un segundo. $50,000. Sí, lo leyeron bien. $50,000 para que mi princesa tuviera la boda de sus sueños. El salón, las flores, el vestido, la comida, la música, todo. Cada factura llegaba a mi nombre, cada cheque salía de mi cuenta. Sara y Mark contribuyeron con exactamente $0, pero aparentemente eso no importaba. La mañana de la boda me levanté nervioso pero emocionado. Había esperado este momento durante años, imaginando cómo sería caminar con Emma por el pasillo, cómo sería mi discurso como padre de la novia. Había practicado frente al espejo docenas de veces. La ceremonia fue perfecta. Emma estaba radiante, yo estaba orgulloso, y por un momento pensé que todo valdría la pena. Incluso Mark se comportó decentemente durante la ceremonia, manteniéndose en su lugar. Pero entonces llegó la recepción. Durante la cena, todo parecía normal. Emma me presentó a algunos amigos de James, me contó sobre su luna de miel en Italia, me agradeció por hacer posible su día especial. Yo estaba en mi elemento, sintiéndome como el padre que siempre había sido. Entonces llegó el momento de los brindis. El maestro de ceremonias anunció que Mark, el padrastro de la novia, quería decir unas palabras. Pensé que era extraño que él fuera primero, pero bueno, quizás era solo protocolo. Mark se levantó, tomó el micrófono, y lo que siguió fue como un puñetazo en el estómago. He estado ahí en cada momento importante de la vida de Emma. Cuando se graduó de la preparatoria, cuando tuvo su primer trabajo, cuando conoció a James, cuando se comprometió. He sido su guía, su apoyo, su figura paterna constante. Miré alrededor del salón. 200 personas escuchando esto. 200 personas que sabían perfectamente quién había pagado todo esto, quién había estado realmente ahí todos estos años. Pero Mark no había terminado. No como otros que solo aparecen para la foto y desaparecen cuando las cosas se ponen difíciles. Emma, tú sabes quién ha estado ahí realmente, quién se ha levantado contigo cada mañana, quién te ha apoyado en tus decisiones difíciles. El salón estaba en silencio. Podía sentir las miradas de algunos familiares que conocían la verdad. Mi hermana Ana me miraba con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Mi madre tenía la boca abierta de la incredulidad. Emma sonreía educadamente, pero podía ver la incomodidad en sus ojos. Sara miraba hacia abajo, evitando cualquier contacto visual conmigo. Y Mark siguió hablando otros 5 minutos sobre cómo había moldado a Emma, cómo había sido su verdadero padre, cómo se sentía orgulloso de haber criado a una mujer tan maravillosa. Nunca mencionó mi nombre. Ni una sola vez. Cuando terminó, la gente aplaudió porque no sabían qué más hacer. Algunos aplausos fueron débiles, otros claramente forzados. Pero aplaudieron. Yo me quedé ahí sentado, procesando lo que acababa de pasar. $50,000. 24 años de ser padre. Noches sin dormir cuando Emma estaba enferma. Reuniones de padres en la escuela. Clases de manejo. Heartbreaks de adolescente. Graduaciones. Cumpleaños. Navidades. Y este hombre, que conocía a mi hija desde hacía 5 años, acababa de recibir todo el crédito frente a 200 personas. El maestro de ceremonias anunció que era mi turno para hablar. Me levanté automáticamente, tomé el micrófono, y por un momento me quedé ahí parado, viendo las caras expectantes de toda esa gente. No podía hacerlo. No podía fingir que todo estaba bien, no podía dar un discurso emotivo después de lo que acababa de pasar. Las palabras que había practicado se habían evaporado completamente. Dije algo breve y genérico sobre desearle felicidad a Emma y James, levanté mi copa por compromiso, y me senté. 30 segundos, máximo. Emma me miró confundida. Sara seguía evitando mi mirada. Mark tenía una sonrisa de satisfacción que me daban ganas de borrar de un golpe.
Terminé mi plato mecánicamente, esperé a que cortaran el pastel, y cuando empezó la música, supe que no podía quedarme ni un minuto más. Me acerqué a Emma y le susurré que me sentía mal, que tenía que irme temprano. Ella me abrazó y me dijo que entendía, que había sido un día muy emocional. No sabía si realmente entendía o si solo estaba siendo educada. Salí del salón sin despedirme de nadie más. En el estacionamiento, me senté en mi coche por 10 minutos, tratando de procesar lo que había pasado. 24 años de paternidad reducidos a otros que solo aparecen para la foto. Durante el camino a casa, no podía dejar de pensar en una cosa. Había pagado $50,000 para ser humillado públicamente por un hombre que ni siquiera conocía a mi hija cuando ella dio sus primeros pasos. Y entonces, por primera vez en años, me enojé de verdad. El lunes por la mañana me desperté con 17 llamadas perdidas y 32 mensajes de texto. Emma, Sara, mi hermana Ana, mi madre, hasta algunos familiares que apenas veía una vez al año. Todos querían saber qué había pasado, por qué me había ido tan temprano, si estaba bien. Apagué el teléfono y por primera vez en años, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. Los primeros 3 días fueron un infierno. No podía comer, apenas dormía, y cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Mark diciendo esas palabras. No como otros que solo aparecen para la foto. Las palabras me taladraban el cerebro como un martillo constante. ¿Realmente había criado a una hija tan desagradecida? ¿Realmente había desperdiciado 24 años de mi vida? El jueves, Emma apareció en mi oficina. Papá, necesitamos hablar. Todos están preocupados. Mamá dice que no contestas el teléfono, la abuela dice que no has ido a cenar el domingo como siempre. La miré y por un momento vi a la niña de 5 años que solía esperarme en la puerta cuando llegaba del trabajo. La niña que me decía que era su héroe. La niña que insistía en que solo papá podía leer el cuento antes de dormir. Pero también vi a la mujer de 24 años que había permitido que Mark me humillara públicamente. Estoy bien, Emma. Solo necesito tiempo para procesar algunas cosas. Ella se sentó frente a mi escritorio con esa expresión que ponía cuando sabía que algo estaba mal, pero no sabía exactamente qué. Es por el discurso de Mark, ¿verdad? No era una pregunta, y eso me dolió más. Ella sabía exactamente por qué estaba destrozado. Emma, tú sabes que yo siempre he estado ahí para ti. Desde que eras bebé hasta el día de tu boda. Cuando te enfermaste de neumonía a los 8 años y pasé 3 noches sin dormir en el hospital. Cuando tu primer novio te rompió el corazón y lloraste en mis brazos durante horas. Cuando decidiste estudiar arte en lugar de medicina y yo fui el único que te apoyó. Lo sé, papá. Entonces sabes que lo que dijo Mark no fue justo. Ella bajó la mirada, y en ese momento supe que había elegido su bando. Papá, él no quiso decir eso. Él estaba nervioso, se expresó mal. Mi propia hija me estaba dando excusas. Mi propia hija estaba defendiendo al hombre que me había humillado frente a 200 personas. Emma, él dijo textualmente que hay otros que solo aparecen para la foto. Delante de 200 personas. Personas que saben perfectamente quién pagó esa boda, quién te ha criado, quién ha estado ahí realmente. Ella se quedó callada por un momento que se sintió eterno. Finalmente dijo, él se disculpó, papá. Dice que lo siente mucho. Una disculpa. $50,000 y 24 años de paternidad se arreglaban con una disculpa. Ah, se disculpó. ¡Qué conveniente! Esa noche, después de que Emma se fue, me senté en mi estudio con una botella de whisky y saqué una caja que no había abierto en años. Fotos, boletos, recuerdos. La primera vez que Emma montó bicicleta. Su graduación de primaria, donde fui el único padre que lloró. Su primer día de universidad, cuando me abrazó y me dijo que era el mejor papá del mundo. Todo mentira. O al menos, ya no importaba. Encontré las facturas de la boda. Todas y cada una de ellas. El salón, $23,000. El catering, $15,000. Las flores, $4,000. La música, $3,000. El vestido, $2,500. Y así siguiendo hasta llegar a los $50,000 exactos. Todas las facturas estaban a mi nombre. Todos los contratos los había firmado yo. Y entonces me di cuenta de algo que me hizo sonreír por primera vez en días. Había pagado el 50% como depósito, pero el resto se cobraría en 3 cuotas mensuales. La primera cuota de $8,333 vencía el próximo lunes. $25,000. Esa era la cantidad que quedaba por pagar. Una cantidad que podría cambiar completamente la vida financiera de Sara y Mark. El viernes por la mañana, Sara me llamó con esa voz condescendiente que recordaba tan bien. David, necesitamos hablar como adultos.
Emma está muy triste, Mark se siente terrible, y todo esto está afectando a la familia. ¿Qué parte de lo que pasó te parece aceptable, Sarah? Él se expresó mal, David. Tú sabes que él nunca tuvo la intención de minimizar tu papel como padre. La rabia que había estado conteniendo toda la semana finalmente explotó. Sarah, él dijo que hay otros que solo aparecen para la foto. Después de que pagué $50,000 para esa boda. Después de 24 años de ser padre, 24 años donde siempre cumplí mi papel sin que nadie me lo cuestionara. No exageres, David. No exagero. ¿Y sabes qué es lo más frustrante? Que Emma esté del lado de él. Ella no está del lado de nadie, David. Está tratando de mantener la paz. La paz. Qué conveniente concepto cuando te conviene. Colgué el teléfono y algo dentro de mí se rompió definitivamente. O quizás se arregló. No estaba seguro. Pero lo que sí sabía era que Mark quería ser reconocido como el verdadero padre de Emma. Sarah había permitido que me humillaran públicamente. Emma había elegido no defenderme. Perfecto. Todos iban a aprender una lección sobre consecuencias. Pasé el resto del viernes y todo el sábado revisando mi contrato con el salón de eventos. Línea por línea, cláusula por cláusula. Como pensaba, el contrato estipulaba claramente que los pagos debían realizarse en las fechas especificadas. Si no se cumplía con los pagos, el salón tenía derecho a iniciar acciones legales contra el responsable del contrato. Es decir, contra mí. Pero también tenía derecho a no pagar si decidía asumir las consecuencias legales. Y después de lo que había pasado, las consecuencias legales me parecían un precio muy pequeño comparado con la humillación que había sufrido. El domingo por la noche, una semana exacta después de la boda, estaba sentado en mi estudio, mirando el teléfono. ¿Realmente estaba dispuesto a arruinar mi crédito por esto? ¿Realmente valía la pena arriesgar una demanda? Pensé en Mark levantando esa copa, sonriendo como si fuera el rey del mundo. Pensé en Sarah evitando mi mirada. Pensé en Emma defendiendo a la persona que me había humillado. Sí, valía la pena. Marqué el número del salón de eventos. Eran las 9 de la noche del domingo, pero tenían un servicio de emergencias las 24 horas. Buenas noches, habla David Morrison. Tengo que informarles que no realizaré los pagos restantes de mi contrato para la boda Morrison-Williams. La persona del otro lado parecía confundida. Señor Morrison, ¿puedo preguntarle por qué? ¿Hubo algún problema con nuestro servicio? No, el servicio fue excelente. Simplemente he decidido no continuar con los pagos. Señor Morrison, tendré que transferirlo con la gerente de cuentas. Esta es una situación muy inusual. Esperé 3 minutos hasta que Patricia, la gerente, tomó la llamada. Señor Morrison, entiendo que puede haber circunstancias especiales, pero nuestro contrato es muy claro sobre las obligaciones de pago. Si no recibimos el pago mañana lunes, tendremos que iniciar procedimientos de cobranza. Y por primera vez en una semana, sonreí de verdad. Lo entiendo perfectamente, Patricia. Hagan lo que tengan que hacer. Señor Morrison, estamos hablando de $25,000. Esto afectará su historial crediticio, podríamos tener que demandarlo. Patricia, yo firmé ese contrato y acepto todas las consecuencias legales de mi decisión. Pero no voy a pagar ni un centavo más. Pero señor Morrison. Patricia, déjeme explicarle algo. En esa boda, el padrastro de mi hija dio un discurso donde básicamente dijo que yo era un padre ausente que solo aparece para las fotos. Esto después de que yo pagué cada centavo de esa boda. Así que ahora él puede demostrar que realmente es el padre que dice ser. Hubo un silencio largo del otro lado. Entiendo, señor Morrison. Procederemos según nuestros términos contractuales. Perfecto. Una última cosa, Patricia. Cuando inicien el proceso legal, por favor asegúrense de que Sarah Morrison Williams y Mark Williams reciban copias de toda la documentación. Después de todo, ellos fueron los principales beneficiarios de sus servicios. Colgué el teléfono y me recosté en mi silla. Mark había dicho públicamente que él era el verdadero padre de Emma. Sarah había permitido que me humillaran frente a 200 personas. Emma había elegido proteger los sentimientos de él en lugar de los míos. Perfecto. Ahora todos iban a descubrir cuánto cuesta realmente ser el padre verdadero. $25,000, para ser exactos. El martes por la mañana, Patricia me llamó a las 8:15 de la mañana. Señor Morrison, como le informamos, hemos iniciado el proceso de cobranza. Nuestros abogados estarán en contacto con usted esta semana. Perfecto, Patricia. Una pregunta, ¿enviaron copia de la documentación a Sarah Morrison Williams como solicité? Sí, señor Morrison. Siguiendo sus instrucciones,
Ella recibió una copia completa de todo el expediente ayer por la tarde. Excelente. Que tenga un buen día. No tuve que esperar mucho para la reacción. A las 10:30, mi teléfono explotó. Sara me llamó gritando como una loca. David, ¿qué carajo hiciste? Acabamos de recibir una carta del salón diciendo que nos van a demandar por $25,000 porque tú cancelaste los pagos. Corrección, Sara. A mí me van a demandar por $25,000. Ustedes solo recibieron una copia informativa. David, esto es una locura. No puedes involucrar a Emma en tus problemas personales con Mark. Emma ya está involucrada, Sara. Ella eligió su bando cuando decidió defender a Mark en lugar de a su padre. Tú estás enfermo, David. Vamos a llamar a nuestro abogado. Perfecto. Yo también llamé al mío. Te va a encantar saber que tengo una contrademanda preparada por daños morales y contribución financiera. Después de todo, ustedes fueron los principales beneficiarios de esa boda. Y colgué. Durante los siguientes 3 días, el teléfono no paró de sonar. Emma me llamó llorando, rogándome que arreglara esto. Sara me amenazó con demandarme por difamación. Mark, en una llamada patética, me dijo que él pagaría la mitad si yo pagaba la otra mitad. A todos les dije lo mismo. Mark había dicho que él era el verdadero padre de Emma. Los padres verdaderos pagan las bodas de sus hijas. El viernes, Emma apareció en mi oficina otra vez. Pero esta vez no vino sola. Trajo a James, su esposo. Papá, esto tiene que parar. James y yo acabamos de regresar de nuestra luna de miel y nos enteramos de todo este desastre. James me extendió la mano. Señor Morrison, creo que hubo un malentendido muy grande. Por primera vez en semanas, alguien me hablaba con respeto. Me llamaba señor Morrison, no David. James, no hubo ningún malentendido. Tu suegrastro dio un discurso en tu boda donde básicamente dijo que yo era un padre ausente. Esto después de que pagué $50,000 para que ustedes tuvieran la boda perfecta. Emma tenía los ojos llenos de lágrimas. Papá, yo sabía que lo que dijo Mark estaba mal. Sabía que tú siempre has estado ahí para mí. Pero pensé que si decía algo en ese momento, arruinaría mi boda. Entonces preferiste que yo fuera humillado públicamente para que tu boda fuera perfecta. Ella no pudo responder a eso. James se aclaró la garganta. Señor Morrison, Emma me ha contado todo sobre cómo usted la crió, todo lo que hizo por ella. Yo sé quién es su verdadero padre. Mark también lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Aparentemente todo el mundo lo sabe excepto Mark cuando tiene un micrófono en la mano. Emma se quebró. Papá, Mark está desesperado. Él y mamá no tienen $25,000. Están hablando de sacar un préstamo, de vender el coche, de hipotecar la casa. Mark dice que esto va a arruinar su crédito para siempre. Y por primera vez en 2 semanas, sentí una satisfacción profunda y completa. Emma, tu padrastro quería ser reconocido como tu verdadero padre. Ahora tiene la oportunidad de demostrarlo. Los padres verdaderos hacen sacrificios por sus hijos. Venden coches, cancelan vacaciones, se endeudan para darles lo mejor. Pero papá, esto nos está afectando a James y a mí también. Nuestra familia está destrozada. Emma, hace 2 semanas tú tenías una decisión simple, defender a tu padre o mantener la paz. Elegiste mantener la paz. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de esa decisión. James me miró con algo que podría haber sido respeto. Señor Morrison, ¿qué tendría que pasar para que usted resolviera esto? Muy simple, James. Mark y Sara pueden contactar al salón directamente y asumir la deuda. Pueden demostrar que realmente creen que Mark es el padre que merece todo el crédito. O pueden esperar a que el salón me demande, y entonces yo los demandaré a ellos por contribución, porque fueron los principales beneficiarios de esos servicios. ¿Y si ellos pagan la deuda? Si ellos pagan la deuda, aprenderán lo que realmente cuesta ser padres. Y yo recuperaré mi dignidad demostrando que las acciones tienen consecuencias. Emma y James se fueron sin decir mucho más. Pero pude ver en los ojos de James que él entendía. Él sabía que lo que había pasado estaba mal, y él sabía que alguien tenía que pagar las consecuencias. El miércoles de la semana siguiente, Patricia me llamó. Señor Morrison, tengo noticias interesantes. Sarah Morrison Williams y Mark Williams acaban de contactarnos. Quieren asumir directamente la deuda pendiente para evitar procedimientos legales. Perfecto, Patricia. ¿Aceptaron pagar todo? Sí, señor Morrison. Nos ofrecieron pagar los $25,000 en 3 cuotas, igual que el plan original. Aparentemente consiguieron un préstamo personal. Excelente. Acepto la transferencia. Y señor Morrison,
Mark Williams me pidió específicamente que le dijera que entiende por qué usted tomó esta decisión. Me reí por primera vez en semanas. Patricia, dígale a Mark Williams que espero que haya aprendido algo sobre la diferencia entre hablar como padre y pagar como padre. Esa tarde, Emma me llamó. Papá, Mark y mamá van a pagar la deuda. Mark tuvo que pedir un préstamo de $25,000. Van a estar pagándolo por 3 años. ¿Y cómo se siente Mark al respecto? Está callado, papá. Muy callado. No ha mencionado nada sobre ser mi verdadero padre desde que llegó la primera carta del salón. De hecho, apenas habla en las cenas familiares. Interesante. ¿Y tú, Emma, aprendiste algo de todo esto? Hubo una pausa larga. Aprendí que defender a las personas que amas no es opcional, papá. Aprendí que mantener la paz tiene un costo. Y aprendí que tú no eres alguien que solo aparece para las fotos. 3 meses después, las cosas habían encontrado un nuevo equilibrio. Mark había pagado la primera cuota de su préstamo y evitaba cualquier conversación sobre paternidad. Sara había vuelto a trabajar tiempo completo para ayudar con los pagos. Emma venía a visitarme más seguido, y nunca más permitió que nadie minimizara mi papel en su vida. James se había convertido en un aliado inesperado. Me respetaba por haber defendido mi dignidad, y entendía perfectamente la lección que había enseñado. Lo más importante era que Mark había aprendido algo fundamental: hablar es barato, pero ser padre cuesta dinero real. $25,000, para ser exactos. 6 meses después, Emma me invitó a cenar para darme una noticia. Papá, James y yo estamos esperando un bebé. La abracé fuerte. Felicidades, princesa. Van a ser padres increíbles. Papá, hay algo más. James y yo hemos estado hablando, y queremos que sepas que tú vas a ser el abuelo principal de este bebé. Queremos que tengas el lugar de honor que te corresponde, sin que nadie más trate de tomar ese crédito. Y por primera vez en meses, sentí que todo había valido la pena. La verdadera paternidad no se mide en palabras bonitas o discursos emotivos, sino en años de sacrificio, presencia constante y responsabilidad financiera y emocional. Mark quiso recibir todo el crédito de ser padre sin haber pagado el precio de serlo. Aprendió de la manera más cara posible que hablar como padre es fácil, pero actuar como padre durante 24 años es lo que realmente cuenta. Emma descubrió que mantener la paz a costa de la lealtad familiar tiene consecuencias dolorosas. A veces, defender a las personas que amas requiere valor, incluso si eso significa crear conflicto. David demostró que la dignidad no se negocia, y que a veces la única manera de que las personas valoren lo que haces por ellas es estar dispuesto a quitárselo completamente. La lección más importante: las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras, especialmente cuando esas acciones vienen con una factura de $25,000.